el uso de la palabra. No veo a la senadora. A la senadora Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 constitucional en materia de observancia obligatoria de instrumentos internacionales en asuntos de derechos indígenas. Con su venia, señora presidenta. Adelante, por favor, senadora Noyola. Gracias. Compañeras senadoras y compañeros senadores, agradezco a los senadores y senadoras que se sumaron a esta iniciativa. El 10 de diciembre de 1948, la Organización de Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante la necesidad urgente de proteger y hacer respetar dichos derechos desde su carácter individual. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se aprobó en la 107 sesión plenaria de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Después, aproximadamente 20 años de actividad del grupo de trabajo encargado de su elaboración. Esta importante declaración presenta consideraciones nuevas para la lucha de los derechos de los pueblos indígenas del mundo e incorpora temas cruciales: la libre determinación, las tierras, los territorios y los recursos que se encuentran en ellas. La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas implica un trascendental compromiso ético y motiva a los Estados miembros de las Naciones Unidas para llevar a cabo transformaciones estructurales en sus ordenamientos jurídicos e instituciones para que sean congruentes con esta declaración. Este documento incluye una serie de derechos que dan a los pueblos indígenas posibilidades reales para exigir al Estado que cumpla con cierta conducta o permita una acción determinada, dentro de los cuales destacan los siguientes. Primero, contar con medios para financiar funciones autónomas. Segundo, elegir a los representantes que participarán en la adopción de decisiones que afecten sus vidas. Tercero, no ser desplazados de sus tierras o territorios o traslados, ni desposeídos de sus bienes culturales sin su consentimiento previo, libre e informado. Cuarto, que se les repare el daño o indemnice por la desposesión y por actos que dañen su cultura o impliquen asimilación forzosa. Quinto, que el Estado no adopte medidas legislativas o administrativas que los afecten sin contar con su consentimiento previo, libre e informado. Sexto, reconocimiento de las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas. A partir de estos principios, es de vital importancia y trascendencia que se armonicen las leyes nacionales, tomando en consideración los principios de las declaraciones de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Pongo de manifiesto que el presidente Peña Nieto, en su participación en la sesión plenaria de la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas de la ONU, reafirmó el compromiso de México con la implementación de la declaración en los términos siguientes. Asisto a esta sesión plenaria para refrendar el compromiso permanente de México con la protección y reconocimiento de los derechos y libertades de los pueblos originarios de todas las regiones y países del mundo, que se armonicen las leyes nacionales siguiendo el espíritu de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y que el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en consulta con los pueblos indígenas, pueda monitorear, evaluar y mejorar la aplicación de esta declaración en cada Estado miembro. Resaltó también
que derivado de la evaluación de cómo se han incorporado los compromisos internacionales de México en materia de los derechos de los indígenas, la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, durante su visita a México, recomendó el deber de nuestro país de promover y fortalecer los sistemas de autonomía y autogobierno indígena, incluyendo sus sistemas jurídicos con la provisión de los medios para financiar dichas funciones autónomas, conforme a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Además, destacó que en la campaña electoral de la que fui elegida por la gente, tuve yo la oportunidad de visitar a todos los pueblos indígenas de mi estado de San Luis Potosí y fui testigo de las grandes carencias que enfrentan en todos los aspectos de su vida cotidiana. Así también quiero hacer énfasis que la Constitución Política de la Ciudad de México, promulgada en febrero de 2017 por el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, entonces jefe de gobierno, ya reconoce la obligación de observar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, lo que implica un importante avance en nuestro país para reconocer estos derechos. De ahí que para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática es fundamental que se agregue en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la obligación del Estado mexicano de observar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Es cuanto, señora presidenta. Muchísimas gracias. Gracias, senadora Noyola. El senador Salomón Jara, su servidora, la senadora Susana Harp, la senadora Malú Micher, solicitamos podernos adherir a, si usted lo tiene bien, a su iniciativa. Gracias, senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos primera.